Ya va una semana de este nuevo orden, que algunos dirían es más bien un desorden global que ha generado Donald Trump. Vamos a platicar de eso. Yo le voy a meter efectos especiales, permítanme, ¿eh? Ahí les voy. Porque si ante este nuevo orden mundial en el que winter is coming, y para defendernos qué mejor que una Khaleesi y un Rómulo y Remo, porque fueron extinguidos hace ya 10,000 años, pero estos lobos gigantes regresan porque a lo mejor solo ellos podrán defendernos. Y si hablamos de cosas que regresan, en la moda y en el arte muchas ni siquiera se han ido, hoy les voy a contar acerca de Juan López y Antonio Ramos, quienes tienen una exposición espectacular en el Museo Franz Mayer. Dos personajes de Puerto Rico que en su momento innovaron y revolucionaron a toda la escena cultural en el Nueva York de los años 70. Muy bien, y además hoy tenemos una invitada de mega lujo. En Cuarto para las 4 nos acompaña Ana Lorena Pérez Ríos. Ella es una exitosísima directora recientemente de Como Agua para Chocolate, ahora en serie, en modo serie. Así es que, Ana, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a este cuarto lleno de mujeres que admiro, honro y me encanta estar con ustedes. Esto es Cuarto para las 4. Y bueno, aquí estamos ya, pero no para desextinguir ni al PRI, no, ya se está extinguiendo. Al PAN, diría yo. Quédate, suscríbete, comparte, campanita, ya sabes, todo lo que abone a esta conversación digital nos viene muy bien porque nos encanta estar cerca de ti. Arrancamos y hoy estamos aquí en Cuarto para las 4. Yuridia Sierra. Hola, Yuris. Hola, Ana Paula. Gina Jaramillo. Ana P., ¿cómo estás? Y también, como decíamos, Ana Lorena Pérez Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a platicar ahora sí que de muchos temas. Siento que este número de Cuarto para las 4 no va a tener tanta política y quizás afortunadamente porque el mundo está de cabeza gracias a un solo individuo, a Donald Trump y a todos sus habilitadores. Ya va una semana desde que decidió anunciar este famoso Día de la Liberación. ¿Y qué ha estado pasando en esta semana? Yo siento que hemos visto un poco que como Trump y su equipo de gobierno no tienen un mensaje claro, porque a veces dicen que los aranceles que están aplicando son una herramienta para negociar, pero a veces dicen que son una herramienta para recaudar dinero para Estados Unidos y para regresar manufactura, fábricas y todo esto a Estados Unidos, pues los países realmente no saben cómo responder a estos aranceles de Trump. Tienes a un China que dijo, pues me pones aranceles, ahí van de vuelta, y luego Trump dijo, ahí van otros de vuelta, y ya son 104% de aranceles para China. O sea que si Nike, una empresa gringa, como todos sabemos, fabricaba tenis en Asia, en China, que si ibas a una tienda y te costaban $100, pues a partir de ahora ya cuestan $200. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Es lo que todo el mundo creo que estamos tratando de entender. Y luego tienes en medio, yo diría que están países como la Unión Europea, el bloque de la Unión Europea, que dicen, no, yo sí quiero, pues tengo que responder de alguna manera, entonces le vamos a poner algunos aranceles a cosas que le van a doler a los americanos, como a los jeans o al bourbon, algunos productos. Están acabando de afinar su lista y luego le vamos a tratar de negociar con Donald Trump. Ese diría que sería el intermedio. Y la otra postura es México, que México dice, no, yo le apuesto todo a la negociación. Lo mismo está diciendo Japón, lo mismo está diciendo Corea del Sur. ¿Quién va a salir ganón de todo esto? Esa es la gran pregunta. Yuris, ¿tú tienes la respuesta? Yo siento que absolutamente nadie va a salir ganón. De entrada yo entiendo que países como México, que si bien estamos dentro de las 15 principales economías del mundo, lo cierto es que no solamente nos lastimarían muchísimo los aranceles, nos van a lastimar los que sí impuso, pero nos lastimaría mucho más si no hubiera tenido esta consideración de último minuto en
el TEMEC para con México y Canadá, pero nos lastimaría el triple si México también pusiera aranceles de vuelta a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser los que van a pagar al final esa carga arancelaria? Pues Miguelito, ¿no? O sea, nosotros los ciudadanos de este lado del Río Bravo, de aquel también, pero de este mucho más, y lo hemos platicado en los episodios anteriores. Entonces yo creo que está bien que Claudia Sheinbaum no esté respondiendo con un retaliation arancelario, porque en ese momento a los que nos estarían poniendo dos botas, no solamente una, sino dos botas sobre la cabeza, sería a los consumidores de este lado del río, ¿eh? Ahora Eso tengo una yo lo veo pregunta bien. para ustedes. ¿A qué es tan sostenible a largo plazo? Es pensar en las implicaciones personales de personas de a pie, como me gusta llamarles, porque hasta ahora venimos haciendo análisis en este programa de lo que sucede con las grandes empresas, con estas inversiones extraordinarias, empresas internacionales. Pero aquí yo les quisiera preguntar, ustedes que le saben más al tema, ¿hasta cuándo será sostenible a nivel individual, a nivel familiar, en ecosistemas más domésticos? Fíjate que el martes, estamos grabando en martes, o sea, hoy, hubo comparecencia de algunos del equipo de Trump en el Senado, y creo que fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que dijo algo así como, a ver, ¿cuánta gente tiene dinero para invertir en la bolsa de Estados Unidos? Y puso que era un porcentaje mínimo, y que tipo un 75% de la gente no nada más no tiene dinero para invertir en las bolsas, sino que tiene deuda, y que todo esto lo está haciendo Donald Trump para ese porcentaje de gente, para el ciudadano de a pie que tú estás diciendo, Gina. Lo que a mí me parece es que cuando Stellantis, por ejemplo, que sabemos que ya anunció que va a parar algunas de sus plantas en otras partes del mundo, y estas pausas de alguna manera yo creo que van a acabar México repercutiendo. incluida, ¿eh? Sí, la de Puebla, o sea, todo esto va a Así acabar es. repercutiendo en los ciudadanos de a pie. Yo cuando oigo que Trump se voltea y dice, sí, ahorita se va a poner difícil, pero a la larga va a valer la pena. O sea, mi gran duda es, ¿qué van a decir estos estadounidenses de a pie y hasta cuánto estarán dispuestos a soportar? Porque para él, qué cómodo que se ha hecho mucho más rico a partir de que es presidente, porque pues todo jala dinero por todas partes desde que generó incluso su meme coin unos días antes de asumir la presidencia. O sea, él y su familia se están volviendo, y sus amigos, más millonarios de lo que ya eran. Entonces, para ellos, qué cómodo decir, bueno, ahorita nos esperamos tantito, pero creo que para la gente de a pie, pues, ¿qué va a pasar? O sea, siento que a Trump ha tenido un efecto teflón muy importante todos estos años, porque le decían, ay, no, tal vez sí se violó a esta señora en un vestidor de Bloomingdale's, pero es un fregón para la economía Trump, y por eso se lo perdonamos y lo elegimos. Y, o sea, que como que, no, yo sé que no, pero creo que muchos en Estados Unidos, o sea, el efecto teflón de Trump lo explico yo, no sé si estoy en lo correcto o no, porque todos creían que es un fregón en la parte económica, y entonces le perdonaban todo lo demás, porque decían, pero la economía. Ahora que no tenga ese pero, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que me hago. Ana Lu. Oigan, voy a opinar Sí. entendiendo que soy directora de ficción, pero es que hay una parte de lo que acabo de preguntar, Gina, que a mí lo que más me llama la atención de este tema es cómo brota una narrativa en donde la especulación de lo que está sucediendo a nivel mundial nos lleva a una percepción, o sea, la pregunta que acaba de hacer Gina permea desde el ciudadano a pie y la ciudadana, o sea, hasta políticos o sea, hasta los más altos púlpitos, ¿no? En ese sentido, que navega a la percepción de caos, que para mí, o sea, es increíble que todos los días lo que se escucha es especulaciones, nadie sabe a ciencia cierta. Es que dijiste la palabra clave de nuestros tiempos, Analo, que es caos. O sea, en el caos se está remando mucho. O sea, todos los regímenes populistas, Donald Trump también es uno, los regímenes populistas lo que saben hacer muy bien es generar caos y bregar del caos. O sea, generar ganancias, sean políticas, económicas, militares, o sea, saben bregar muy bien del caos, y creo que justamente eso es lo que Donald Trump está haciendo
digamos, de una manera muy evidente, ¿no? Muy, muy evidente. Pero la pregunta de Gina a mí me parece relevantísima en tanto que, pues claramente, y regreso a lo que decía yo hace unos minutitos, ¿quiénes van a pagar? O sea, y no importa que inviertas o no inviertas en bolsa, en realidad muy poca gente del planeta invierte en bolsa, ¿no? Pero ¿qué creen? La bolsa de todos nosotros sí se ve afectada siempre que hay este tipo de impuestos. Es como cuando le suben el IVA a lo que sea, ¿no? A las medicinas o a los combustibles. Pues claro que quienes absorben los impuestos, nosotros, los ciudadanos. Y con estos aranceles globales va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, ahorita, por ejemplo, que Apple ya dijo que pues iba a sacar su producción de China porque le va a salir carísimo producir allá, pero no se la llevó a Estados Unidos, ¿eh? O sea, sus iPhones, los de todo el mundo, no se van a producir en Gringolandia, se van a producir en la India, porque evidentemente lo que está tratando de lograr, según él, al menos, Donald Trump, que es que toda la producción se traslade a Estados Unidos, pues claramente no va a ocurrir. O sea, me encanta a mí esta analogía de los huevos revueltos. El mundo ya se globalizó y de eso hace ya 30 años, pues no vas a poder separar la yema de la clara nunca más. O sea, es una tontería, no puedes pretender que se haga de esa forma. Y claro que sí, tratando de contestar a tu pregunta, Gina, que quienes porque vamos a ser todos y todas en todo el mundo, asumir los famosos aranceles, pues vamos a ser nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y Pareciera un creo que ahí poco... no hay que olvidarnos de que también están los fondos de ahorro para el retiro, el 401k que le llaman los americanos, que pues ellos invierten la lana en distintos productos financieros y pues cuando se caen las bolsas también se cae la lana que está ahí metida. El ahorro de los ciudadanos, claro. Sí, entonces pues, se me hace cañón. A mí lo que me impresiona, Nape, es que, bueno, desde que platico con ustedes y me voy enterando un poco más de estos temas, me recuerda mucho a la época del feudalismo. Pareciera que tenemos otra vez estos señores feudales acaparando mucho capital y haciendo una distribución pésima y también abusando de los aranceles y poniendo la mano de obra en tela de juicio. Y estamos en un momento tan desigual que la verdad es bien Por doloroso. eso decía Nunca Winter me hubiera is imaginado que... ¿Cómo, perdón? Winter is coming. Winter is coming. Aquí la señora directora no nos dejará mentir. O sea, que afortunadamente sí hay piezas de la literatura y también de la ficción que nos permiten un poquito darle a veces una explicación y un manto explicativo, valga la redundancia, al mundo, ¿no? Hay que volver a ver Juego de Tronos, muchachas. Totalmente. Oye, ahorita vamos a ir hacia allá para que nos hables de Khaleesi y de Rómulo y Remo y no estamos hablando de la fundación de Roma, Yuris, pero nada más rápido aquí pensar en esto que hemos platicado mucho sobre, obviamente, Elon Musk aquí en Cuarto para las 4 y a mí sí me llama, o sea, de que me cae en el hígado. Ahorita ya me está cayendo tantitito mejor, nada más porque es el único que sí se ha atrevido a hablar firme en contra de los aranceles de Trump. O sea, mientras tienes a todos los demás diciéndole sí, señor presidente, con cara de preocupación, Elon Musk subió un video de Milton Friedman, ahora sí que el padre de libre comercio, explicando cómo se produce un lápiz y diciendo, pues de esa manera tan sencilla, lo importante que es el libre comercio. Y de ahí ha hablado en público, subido tweets y todo, diciendo necesitamos un mundo de aranceles cero. Olvidémonos de subir tantito las tarifas o un muchito. Aranceles cero. Entonces, bueno, nada más poner eso sobre la mesa a ver cuánto tiempo más le queda a Elon Musk ahí cerca de Bueno, porque Donald Elon Trump. Musk, además de ser el hombre más rico de todo el planeta, ha perdido, o sea, su capital ha perdido valor en estas semanas en donde la bolsa ha estado en rojos, así, pa' abajo, en caída libre. Pero no solo eso, o sea, su empresa más potente, que es Tesla, tiene una location, tiene una producción importantísima, pues sí, justamente del otro lado del mundo, con China. En China, la cantidad de negocio que su empresa, como tantas otras, hace en ese país, pues evidentemente dicen, esto es una locura, claro que lo es una locura todo este delirio arancelario de Donald Trump.
Oye, Ana Laura, pensando un poco en esto, en este tema de la ficción y así, seguramente has visto esta serie que se llama, ahí en español no sé, pero The Man in the High Castle, que es un supuesto de Ridley Scott, obviamente, que es un supuesto de qué hubiera pasado si Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial. Si quisieras hacer un supuesto de, ok, no se religió Trump, ganó Kamala Harris el 5 de noviembre, sería aburridísima la serie, nada que ver con lo que estamos viviendo, que no por no ser aburrido es positivo, ¿no? Que no sé, ¿eh? Porque justamente lo que permite la especulación son diferentes narrativas. O sea, siento que lo interesante de eso es pensar qué pasaría, porque creo que lo que nos sucede es que tenemos un ajedrez en el mundo de tantas aristas tan complejas que me parece que aquello que hubiéramos esperado de un mandato de Kamala Harris frente a Macri ya es por sí solo otra cosa completamente fuera de lo que estábamos esperando, ¿no? O una conversación entre Kamala y Le Pen hoy, que entonces dispara por completo lo que hubiéramos esperado o lo que anticipamos que hubiera sido la antítesis de Trump. No sé, a mí lo que me parece increíble de estos supuestos y de imaginarnos como lo dices tú es, pues definitivamente es difícil imaginar en esta serie un Estados Unidos nazi, además con Japón, pero tampoco me puedo imaginar hoy un Estados Unidos democrático absolutamente, o sea, aunque lo es, ¿sabes? O sea, como con una cosa en lo que nuestro imaginario coloca en el opuesto a Trump. Creo que en ese sentido, los juegos que hace, ¿cómo se llama esta mujer? Margaret Atwood, jugar con estas distopias increíbles, creo que es que siempre se van a donde no lo imaginamos, a las posibilidades que nunca encontramos y que la realidad se vuelve de pronto así es aún más bizarra que esta. Exacto, que luego la realidad se les queda corta, ¿eh? O sea, claro. Que hemos generado, o sea, lo que creo es que está puesto el ajedrez en el mundo hoy para que todas las narrativas sean posibles a lugares francamente de alto rating. Oye, y hablando de asuntos bizarros, a ver, Yuri, pues platícanos de Rómulo, Remo y Khaleesi. Oye, no, a mí la verdad es que sí se me cayó la quijada así, porque lo que sí hemos visto en la última década es muchísima innovación en términos de tecnología, ¿no? Hemos tenido innovación en el mundo de los bytes, a todo lo que da, pero innovación en el mundo de carne y hueso no hemos tenido prácticamente nada. Algunos avances médicos muy importantes, sí, pero fuera de eso, innovación en el mundo de la materia hemos tenido muy poquita. Y de repente leemos que el lobo gigante, que es este lobo que justo le da, es la mascota, por llamarlo de alguna manera, de la casa de los Stark, ¿no? En Juego de Tronos, este lobo blanco, precioso, gigantesco, porque además, o sea, mide como 1.5 metros, es una cosa muy, muy loca para un lobo. Pues resulta que se extinguió, es un animal que se extinguió hace 10,000 años y ahora, esta semana, ayer la noticia fue dada a conocer, se logró desextinguir a esta especie. ¿Qué es lo que hicieron? Un laboratorio que se llama Colossal, que ya tenía algunos éxitos en manipulación genética, como ponerle pelo, así, tener ratones lanudos, ¿no? Así le puso pelo a los ratones. O sea que ahora ya vas a poder tener un hámster así que le puedas hacer cuchi como si fuera perrito gatito. Porque además es pelo de mamut, o sea, eso leí yo. Ya habían tenido ese primer éxito que ya de suyo es es colosal, como se llama la empresa. Ayer nos notificaron que lograron desextinguir al lobo gigante. Es brutal como noticia. En efecto, es un paso de la ciencia que no puede que no puede dejarnos así, que nos vale gorro, ¿no? No puede no apantallarnos. Que logren desextinguir, ¿perdón? No puede no apantallarnos. No, güey, por supuesto. Una especie que se extinguió hace 10,000 años, 10,000 años. Y ya estuve leyendo que, en fin, hicieron, porque fue una madre, una perrita la que los gestó, pero los embriones los trataron con
el ADN del lobo Horrible. gigante extinto hace 10,000 años, 10,000 años, o sea, los seres humanos, quién sabe, no existía ni el Neandertal, yo creo. O sea, en realidad se extinguió no por nuestra culpa, que quiero creer, pero Aquí me vino a visitar mi lobo terrible. A ver, tu lobo gigante. Mi lobo gigante. Abrió la puerta. Bueno, ay, qué bonito. Sí está gigante, la verdad. El tema es que pues, hicieron los embriones con material genético de estos lobos extintos hace 10,000 años y hicieron una suerte de asimilación genética con los lobos que sí viven hoy en día en nuestro planeta. Y esos embriones los gestó una perrita. Y eran como 40 y tantos embriones y solamente se dieron 3 y de manera separada. Rómulo y Remo, que son machos, y Calici, que es una hembra. Las fotos de Rómulo y Remo chiquititos, no hay manera de que no te enamores, ¿no? O sea, son unos perritos preciosos que dices, ay, yo lo quiero tener en mi casa, así como Ana Paula acaba de traernos a su lobo gigante. Los ves y dices, lo quiero. Están hermosos. Y la hembra, Calici, que es más chiquita, ahorita Calici creo que tiene 6 meses, y Rómulo y Remo tienen año y pedacito. Y bueno, la empresa Colossal dijo que no va a revelar su ubicación porque evidentemente lo que quiere evitar pues es todo tipo de posibles agresiones, seguramente no va a faltar el tipo, la tipa que se los quiera robar. Yo no me iría a robar a Rómulo, a Remo y a Calici porque seguramente comen muchísimo, no tendría croquetas para darles, ¿no? Pero lo cierto es que para evitar, digamos, cualquier evento humano, mejor permanece en secreto la ubicación de estos 3. Pues no les podemos decir perritos, porque no son perritos. De estos 3. Son lobotes. Y lobitos tampoco, son lobotes, en efecto. Son lobo gigante, creo, entendí, yo leí que ya miden, Rómulo y Remo ya miden como 1,5 metros. O sea, no me imagino de qué tamaño se han de ver estos lobotes, pero sí es una proeza en términos científicos, que abre una cantidad de debates éticos y de debates, híjole, vayas, no, científicos no, todos los científicos que leí hoy en día están maravillados con que hayan logrado esta, insisto, proeza, ¿no? En el terreno científico, pero la cantidad de debates que se abren en el terreno ético, filosófico, existencial, pues son inagotables, y creo que aquí no lograríamos ni de chiste, pues abrirlos todos, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, por un lado dicen que ni siquiera lo desextinguieron, porque mezclaron a este lobo terrible con ADN de lobo gris. Entonces, realmente es una nueva especie. Pero la parte, o sea, más allá de que sí, que si no, que además es portada del Time, la parte que a mí me parece tremenda es cómo no aprendemos los humanos el daño que le hacemos al planeta haciendo este tipo de experimentos, ¿no? O sea, incluso cuando llevamos plantas no nativas de un lugar a otro, o especies, entiendo que, por ejemplo, los cocodrilos, caimanes, como les quieramos llamar, no son una especie nativa de Florida, y alguien los llevó ahí y pues como no tienen depredador, se super multiplican, y ahora es un problema enorme de que ya no saben qué hacer con tantos cocodrilos en Florida. O en Xochimilco, ¿no? Con las carpas y los ajolotes también, pasó igual. Sí, bueno, pero hasta con los árboles. Sí. Tú también fuiste, Gina, a a Argentina, hace unos meses, y en la zona de Bariloche me decían, ve estos pinos, todos estos pinos que estás viendo aquí. El pino lo trajo un señor porque dijo, pues voy a poner unos pinitos en mi jardín, y son se reproducen como conejos, digamos, claro. Y entonces, y acaparan a otras especies de árboles, y entonces ahora resulta que un lugar que no era de pinos está lleno de pinos. Entonces, pues ahora imagínate pensar en lobos terribles, tan muy apapachadores, ¿no? Pero como que siento, estoy pensando en otras especies de laboratorio, por ejemplo, perritos. Hay muchas razas de perros que son de laboratorio
y que evidentemente jugarle ahí al cambio desde la ciencia es raro, es muy cuestionable. A mí me parece que tiene muchas lecturas, obviamente me impresiona, me apantalla mucho que esto suceda, más sin embargo, creo que, pues que no, ya no está, no sé, siento que alterar de esa manera bajo el sello de la ciencia, tendríamos que ver qué pasa en 40 años, qué pasa, cómo evolucionan estas especies, habrá más cruces adelante, cuáles son, qué será lo que se aporte positivamente más allá de lo científico a nivel ecosistema. Bueno, hay algunos, pues no científicos, sino algunos autores de los años 70, Erich von Däniken, que él afirma que nosotros, seres humanos, somos producto de una asimilación genética similar a la que hicieron con los lobos ahorita, pero entre los extraterrestres y los changuitos que estaban en este planeta. O sea que en realidad nosotros seríamos producto de un menjurje genético, biogenético, similar al que acabamos de presenciar ahorita con los lobos gigantes. No entiendo a veces, o sea, es como muy obvio, o sea, increíble. ¿Para qué? En este viaje científico que me parece que nos ha modificado por completo al planeta para bien y para mal, y que en este camino hay un lugar en todas estas cuestiones, no solo éticas, sino de la ciencia específica, que se nos olvida hacer una reflexión, ¿no? Detenerte en el hambre de avanzar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos sirven estos lobitos? ¿Cuál es su propósito en la Tierra? No, o sea, está increíble que lo hayan logrado. Pero a ver, porque esa es una pregunta, estoy de acuerdo contigo, Analó, pero es una pregunta homocéntrica, ¿no? Y cuando digo homo, digo Sí, del hombre, ¿no? O sea, es una pregunta homocéntrica, porque quizá esa pregunta no se la está haciendo el perrito que acabamos de ver, el de Ana Paula, ni mi nube, que están aquí mis gatitos, ni se la está haciendo tampoco la vaquita que pues ya está, la vaquita marina que está a punto de extinguirse. O sea, en realidad esa es una pregunta absolutamente homocéntrica. pero Habría que preguntarles a Rómulo, a Remo y a Calisi, claro, ¿para qué? pero en sí misma esa discusión del homocéntrico, o sea, al final lo hizo el hombre. No sé cómo explicarlo. Sí, O sea, sí, es como sí. está perfecto, porque además entonces eso deja atrás siempre, ¿eh? Eso me parece que en estas cosas científicas que están increíbles, porque eventualmente resulta que esto va a funcionar para otra cosa que sí tiene un para qué muy concreto, ¿no? Pero siempre es hacia atrás. Hay una cosa que que de cajón me parece que está descompuesta, que tiene que ver con la legislación nos queda atrás, la discusión filosófica nos queda atrás, siempre va como, y eso me llama mucho la atención de decir, es increíble lo que hicieron. Sí me parece que a nivel científico es así de jugamos a ser Dios y nos sale. Sí nos sale. Eso es ¿Nos increíble. sale? Yo le pondré interrogación, ¿nos sale? Cuando clonaron a la oveja Dolly, ustedes se acordarán, fue hace cosa como de 25 años. Ya estos debates empezaban así como, ¡oh! ¿Por qué estamos clonando una oveja? ¿Para qué estamos clonando una oveja, no? Y bueno, al cabo la ovejita duró poco tiempo, no, o duró menos tiempo de lo que una oveja normal hubiera durado. Su expectativa de vida fue menor. Pero lo cierto es que el avance científico en realidad no se detiene nunca, ni aunque le pongas 90 legislaciones, ¿no? El tema es que en efecto hay que tener estos debates, porque sí se tienen que tener a manera también de sensibilizar incluso a los hombres y a las mujeres de ciencia a qué cosas quizá no están tan, por muy impactantes como tú dices, Gina, por muy impactantes que sus logros puedan resultar, pues a lo mejor sí vale a veces la pena ponerle freno a 2 o 3 cosas, ¿no? Bueno, y sobre todo pensando después de la pandemia de COVID, en donde una de las teorías sigue siendo que el COVID salió de un laboratorio. O sea, no está completamente desmentido que esa pudo haber sido la fuente de lo que generó, pues, esa enorme crisis que hizo traumas, pérdidas económicas, en fin. Entonces, como que, pues sí, a veces, o sea, yo no estoy en contra, evidentemente, de la ciencia, pero también esta discusión ética, pues me parece importante. O sea, yo siempre estoy a favor de la ciencia. Yo generalmente estoy muy a favor de la ciencia, muy a favor. Pero ahorita que tenemos aquí una directora de cine, yo quiero aprovechar para recomendarle a toda la gente que nos está viendo, porque ese es justamente el debate
magistralmente retratado en Oppenheimer, la película, porque es, o sea, este cuate que es un genio y el que terminó facilitando el desarrollo de las bombas nucleares, eh, él tenía este debate ético y justamente creo que la película va de eso, de la lucha moral que él está teniendo consigo mismo, ¿no? En un entorno muy estresante que es el de la Segunda Guerra Mundial, en donde yo creo que él termina dándose cuenta que si no la produce, él la va a producir el enemigo, porque la información ya está allá afuera y de todas maneras alguien va a producirla. Entonces, ¿qué haces, no? Paras al enemigo a un costo elevadísimo o dejas que el enemigo te aplaste a ti también a un costo igualmente elevado para la humanidad. En realidad, quien no haya visto esa película, la recomiendo ampliamente para justamente entrarle a este tipo de debates, ¿no? Sí, oye Gina, y tú platícanos, ¿qué hay que ir a ver si estamos por la Ciudad de Pues México? yo quise traer el día de hoy porque siento que venimos de mucha inteligencia artificial y de mucha clonación y de muchos escenarios súper negativos. Y hoy les quiero hacer una Desextinción. invitación, ajá, de extinción de la humanidad. Y yo les quiero invitar a hacer una reflexión desde las artes, que yo siempre he pensado que las artes no solamente son un reflejo de lo que sucede, sino que también nos ayuda a construir nuestro presente y después ahí hacer una revisión muy neta, muy transparente, porque no están implicados medios de comunicación, porque los artistas rara vez están buscando una lana de por medio, casi siempre es este relato muy sincero, muy transparente. Yo les quiero platicar acerca de Antonio, Moda Indomable. Ese es el título de la exposición, que nos enseña qué pasó con estos personajes periféricos de toda la movida en Nueva York en los años 60, 70 y 80. Uno piensa, claro, Andy Warhol, Estudio 54, Jean-Michel Basquiat, y nos vamos como a ese lugar que es muy obvio, que también desde las narrativas del cine, de la literatura, se han ido construyendo y haciendo cada vez más robustas y más glamurosas. Pues, ¿qué creen? Que acabo de descubrir a estos dos personajes de Puerto Rico que también fueron parte de esta movida y que desafortunadamente con la crisis de VIH no llegaron a pasar los 40 años y que ahí también pues hubo un sesgo importantísimo en su carrera y desapareció casi por completo, no su archivo porque se permanece, pero sí su nombre, ya no siguió creciendo su carrera. Antonio, Moda Indomable, es una exposición que está en el Museo Franz Mayer con más de 400 piezas que celebran justamente el legado de Antonio López y Juan Ramos, estos dos personajes que, repito, de Puerto Rico, llegaron a Nueva York, se instalaron en el Bronx con sus familias y enseguida conectaron con la escena creativa. Ellos tuvieron algo muy favorable para la época y es que se dedicaban a hacer dibujos, ilustraciones, sketches de moda, estuvieron muy cerca de Yves Saint Laurent, eran amigos de Andy Warhol también, estaban en esa movida, pero siempre con pues con esta distancia que los mantuvo un poco tras bambalinas, pero repito, yo quiero aclarar que hubieran llegado a el mismo lugar si hubieran tenido la edad suficiente para vivirlo. Esta exposición es increíble por eso, porque nos regresa al dibujo, al trazo, a la tela, a reconocer en la materialidad las implicaciones de la imaginación, de la creatividad. Hoy imaginar nos cuesta trabajo porque queremos que todo nos lo responda el chat GPT y esta es una exposición a imaginar, a concretar, a evaluar también qué ha pasado con estos personajes que han estado ahí desde muy jóvenes, que se vieron envueltos en escenarios familiares. Por ejemplo, los papás de Antonio, la mamá era costurera, el papá se dedicaba a armar maniquíes, entonces ahí estuvo la moda siempre muy cerquita. La exposición tiene una factura impecable. Algo que me gusta mucho del Franz Mayer es que es un museo que se diversifica, que se desdobla hacia varias disciplinas, así que de verdad yo les invito a que conozcan esta otra parte igual de glamurosa pero muy desconocida de un momento de la historia del arte pues que nos encanta. Este par además en su momento trabajó con Harper's Bazaar, trabajó con The New York Times, estableció de verdad vínculos tanto editoriales como red dentro de la moda, y de verdad que es muy lindo. De repente por ahí nos encontramos unas fotos de Divine, este otro personaje muy famoso en la escena del arte en Nueva York. La exposición, como siempre lo hace el Franz Mayer, con una gran selección, con una museografía impecable. Y después de que termine la exposición aquí, se va a Puerto Rico. Es una exposición que ha sido itinerante y es la primera gran retrospectiva en nuestro país de Antonio López y Juan Ramos. De hecho, es la primera gran retrospectiva de este dúo dinámico en toda Latinoamérica.
Ellos iniciaron siendo muy amigos, después tuvieron una relación sentimental durante muchos años y, repito, la pandemia del VIH, pues ahí también se los llevó entre tantas otras figuras. Y bueno, esta exposición presenta el viaje por 3 décadas donde la moda, el arte y la identidad rompieron con las reglas establecidas, al igual que muchas otras personas de este movimiento fueron unos de los primeros artistas en integrar de manera visible a la comunidad LGBTIQ+ dentro del arte, dentro además de escenarios que eran bastante conservadores, donde el coleccionismo privado permeaba a través de lo financiero, y que ellos fueron disruptivos, fueron muy emocionantes, fueron muy frontales también en su forma de crear. Así que bueno, pues esa es la invitación del día de hoy. Si les gusta el arte, si les gusta la moda, neta, esta exposición les va a fascinar. ¿Y hasta cuándo va a estar, Gina? Hasta mayo, así que ya tenemos Oye, un Gina, tiempito para ir a verla. ¿y Dígalo. no te pasó? Una de las cosas que la recomiendo igual que Gina, vaya, no se la pueden perder, por favor, pero hay una cosa que me encantó de esta sensación muy sutil de la herencia cultural latina, que no tienes en otros, o sea, que no tienes en ese espectro tan neoyorquino cosmopolita de los 80s que se puede volver muy, muy urbano. Hay un un eurocéntrico también. Total. Hay algo, y no sabría decir exactamente qué, pero hay algo de esa herencia cultural que permea en texturas, en colores, que no se ve a simple vista, o sea, que no es algo obvio, que es muy interesante de rastrear, Sí. de caminar, no sé. Tiene como esa pátina latina. Ah, exacto. Que fíjate, justo ayer fue el Tiny Desk de Bad Bunny. Yo no sé si se enteraron, otro puertorriqueño que le está rompiendo, fue el Tiny Desk y la sacó del estadio. Son media hora, son 5 rolas, pero él tiene un speech muy político. A ti, Ana P., te va a gustar mucho. Okay. Quizás no te guste Bad Bunny, pero está interesante que veas el sí, Tiny Desk. Claro. Súper interesante, porque justo gracias a personajes como ellos en los 70s, en los 80s, con esta pátina latina, creo que sembraron la semilla. Y ahora está germinando en otros personajes, en una movida muy grande, que incluso se vuelve política. Al inicio de este programa hablábamos de los aranceles, de cómo también la comunidad latina ocupa un lugar importantísimo en la sociedad gabacha, y que si bien hay gran parte de discriminación, hay que reconocer que hay familias que llevan 5 generaciones establecidas en Estados Unidos y que aún conservan su idioma, que están recuperando sus raíces, revisando su historia, y que son una población importantísimo. Tan es así que el idioma inglés es el segundo idioma hablado en Estados Unidos. Y que hace poco Donald Trump dijo, no, es que la lengua oficial es el inglés, y en un acto político lo tiene que reconocer porque él sabe que mucha banda también habla español. Y hay ahí también algo político que se va removiendo. Claro, y qué interesante que, por ejemplo, ahorita que mencionas lo que hizo Bad Bunny con el Tiny Desk, y vimos también a personajes como Salma Hayek, ayer, antier, ¿no? Sacando un reel que en realidad es como una exposición con datos durísimos de la importancia de toda la comunidad latina en Estados Unidos. Datos duros, además muy potentes, sobre la aportación que hace la comunidad latina económica. Ahora sí que hablando en metal, ¿no? La aportación que hace toda la comunidad latina en Estados Unidos, y que seguramente estos 2 artistas serán los primeros de muchos más que vamos a ver en los próximos días, semanas y meses, alzar la voz por los latinos en Estados Unidos, ¿eh? Oye, lo que yo no entiendo es qué es lo que vemos en esta exposición, porque como mencionabas, Basquiat y así, no, o sea, vamos a ver piezas de arte, moda, o sea, no entiendo exacto qué es lo que podemos ver, Gina. Hay videos, hay fotografías, hay ilustración. La ilustración fue uno de las grandes aportaciones de esta dupla creativa, entendiendo que dentro de la moda la ilustración es muy importante. Hacer estos bocetos, entender cómo se generan a partir de estas ilustraciones, vestidos que son icónicos, que tienen participación en el cine, que después se traducen en lo editorial. O sea, la moda es un contexto súper amplio. Y esos personajes fueron un eslabón muy importante. Yo te diría que sobre todo desde la ilustración, no sé tú qué piensas, Ana Lo. Sí, coincido. Ahí ellos dejaron una huella fundamental. Lo que leí fue que uno hacía una parte de todo esto creativo y el otro, o sea, como que se complementaban, ¿no? Es bien interesante porque Antonio era como el
hiper mega creativo. De hecho, estuve viendo unas entrevistas y la gente lo recuerda como un personaje que llegaba y abarcaba, se moría de risa, hacía amistades, le gustaba bailar. O sea, él nació para vivir de fiesta. Una persona exageradamente creativa que además contagiaba este espíritu. Y Juan Ramos, que era su pareja creativa y su pareja en lo sentimental, era un tipo muchísimo más exceleado, por así decirlo, con palabras contemporáneas, ¿no? Un tipo más ordenado, que ponía fechas de entrega, que de alguna manera canalizaba esa creatividad para que se materializara. Entonces es una de estas parejas súper interesantes que en el arte y en el ámbito cultural hay muchas, porque a veces en la vida, hija, te desbordas, ¿no? Sí, en la vida. Sí. Pues ahí tenemos entonces para ir a ver esto al Museo Franz Mayer. Qué padre. Pero que lo vean y teniendo también, o sea, creo que yo estando ahí diría, cuando vayan, piensen en todo el contexto cultural y político por el que estamos atravesando. Y esto que sucedió en los 60, 70 y se extendió hasta los 80, sigue muy vigente. Y revisar qué hemos aprendido o qué no hemos revisado desde la memoria con suficiente lupa y qué podemos recuperar y mejorar y qué podemos recuperar y no repetir. También ahí es el chiste, ¿no? De revisar la historia. Quisiera ahora que platiquemos, ahora sí, el plato fuerte con Ana Tocaya sobre pues tu chamba que como directora. Lo más reciente entiendo que es evidentemente Como agua para chocolate, que me parece, bueno, yo ya la vi completa. Tuve a Irene Azuela en mi podcast, se me hace genial y platicó que ella hace el papel de la mamá de Tita. Mamá Elena. Mamá Elena, y cómo fue un shock para ella, que de pronto de ser siempre pues la joven y tal de donde esté ella en la película, en el teatro, en el cine, ahora le tocó ser la mamá, ¿no? Pero entonces yo... Antes de que nos platique Analoa, hay que mencionar que acaba de ganar el premio Aura Mejor Dirección justamente por esta serie. Así, no, felicidades, o sea, porque justamente talento mexicano como el que Ana Lorena, pues está también poniéndole muchísimo amor a lo que hace y eso pues se refleja evidentemente en estas premiaciones. Yo lo que quería decirte, Ana, es, Laura Esquivel escribe este libro, se vuelve, gran libro. Fenómeno se hace literario. Se hace una película que es un fenómeno de cine y luego la serie, o sea, ya está ocupando pues los tres espacios, digamos. ¿Cómo fue para ti? Fue un viaje padrísimo y justo ahora, porque además es chistoso que los directores hablamos de los proyectos a mucha distancia de hacerlos, ¿no? O sea, esto lo filmamos hace casi 2 años. Entonces hay la primera temporada, entonces hay una distancia que te permite ver las cosas con mucha proporción, de vivir este tipo de historias, lo que decías de Irene, de cómo reconstruyen nuestro presente a partir incluso de lo que está diciendo Gina de la exposición, de revisar el pasado. Hay muchas cosas de la novela que nos costó mucho trabajo y muchas pláticas y muchas discusiones de cómo viajan en el tiempo, ¿no? O sea, es un libro escrito en los años 80 desde la perspectiva de una mujer como Laura que claramente tiene muchas ideas feministas y que está escrita en un contexto muy específico de una lucha. 25, 30 años después, no, incluso con la película en medio, pues no viajaron igual, ¿no? El amor romántico tuvo una intervención en su concepto desde hace unos años que, pues hoy si pensamos en Tita y en Pedro, dices, ¿pero por qué? Pues búscate otro, ¿no? O sea, totalmente. Ya, así. Tan fácil, y se acabó como ropa de chocolate, así de, ¿y por qué con tu hermana? ¿No? Entonces, que hay historias que justo, pues, si las tomas como tal, no viajan bien, pero que en su revisión y puestas como tal para empezarnos a hacer preguntas y decir, y entonces, y revisar de dónde venimos y cómo eran las cosas, y que esa fue la vida que vivió nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra bisabuela, y que esas herencias permean y que hay muchísimas ideas que no hemos deconstruido y que hoy por hoy, aunque lo podamos pensar, pues cómo las perpetuamos y cómo las vivimos y cómo nos relacionamos con esta cosa. Le platicaba a Gina hace poco que
Para mí hoy volver a la cocina es un acto revolucionario porque podemos volver, porque hoy estamos porque queremos, no porque tenemos, ¿no? O sea, hoy decir te quiero hacer de comer es muy distinto a es lo único que puedo hacer porque es el único espacio que puedo habitar. Entonces, el simple hecho de decir qué haces, te hago de comer y te invito y qué haces, no, incluso para aquellas que tenemos el privilegio de tener tiempo, de decir, no, yo te quiero hacer, yo me hago mi comida, ¿no? Pues eso es hoy algo que podemos elegir y que tenemos la libertad y no vemos esos caminos que entonces ha sido un viaje increíble y de la mano de gente como Irene que también hablábamos de esto que nos decías, platicábamos mucho en este shock de esa edad tenía el personaje en la vida real, ¿no? O sea, sí, Mama Elena era de la edad de Irene. Sí, la edad del libro, la mamá tiene 40 años, 40 y tantos, 40 y bajos. Porque eran madres jóvenes, ¿no? Entonces, claro, y lo pensaba el otro día viendo a Shakira, el otro día decía, ¿cómo hemos resignificado la edad? Antes una mujer que estaba por cumplir 50 años, en nuestro inconsciente se podría haber visto de una manera y hoy están mejor que nunca. Cabeza blanca, ¿no? Ajá. ¿Qué nos ha sucedido a las mujeres con el tiempo? No sé, es como, me ha traído muchas preguntas, es un proyecto que me ha regalado muchos cafés ricos. A mí me encanta el papel de Gertrudis que hace esta Andrea Chaparro, que, o sea, digo, yo siento que yo no podría ser así, pero quisiera ser así, ¿no? Y qué buena onda, pues que en un concepto tan, poco moderno, digamos, por lo que dices, por la época en la que ocurre como agua para chocolate, exista una Gertrudis, que siempre exista alguien, un alma así de libre, ¿no? Es que es padrísimo ver cómo Gertrudis es la más evidente y me encanta que además siempre hay en la familia, como dice Ana Paula, alguien que se salga del redil, que es que la oveja negra se pueda así reproducir, que sea la que más se reproduzca. Sí. Porque yo le diría la oveja dorada. Exacto, me encanta. Sí, no. Oye, y para la gente que no sabe, Analó, ¿qué hace exactamente un director, una directora en el cine, en una serie, incluso en el teatro? Porque tú también has dirigido muchas obras de teatro, porque pues eso, a nosotros nos llega lo que vemos, le prendemos, ponemos play o nos sentamos en la butaca, lo que sea, pero no tenemos ni idea de la chambotota que hay detrás de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que podemos ver en una obra de teatro. En este caso particular de Como agua para chocolate, o sea, cuéntanos un poquito de de toda tu andar, hombre, que hoy te tiene premiadísima. Pues es padre, o sea, el director o la directora es el ente creativo encargado de llevar al equipo a contar una misma historia, ¿no? O sea, contar la misma historia, a unir las cabezas creativas para ejecutar el concepto de la historia que se va a contar, ¿no? De preferencia sin que nadie se mate, sin que nadie se pelee y con una, ¿no? Yo lo llamo como es el papá, la mamá y los abuelos de una familia, porque al final formas una familia en los rodajes. Que no es nada más el talento, no es nada más los actores y las actrices, o sea, tienes que dirigir a todo el crew, a todo el equipo, ¿no? Es pasar del trabajo de los productores y los escritores que se encargan de la parte, o sea, el escritor que es la parte, la columna vertebral de lo que vas a hacer, el productor que es tu ejecutor, ¿no? Al que te va a dar las herramientas, no solo para hacerla concretamente así de toma, aquí está tu cámara, tu fierro, tu camioncito, ¿no? Y después exportarlo al mundo, que te va a decir y va a salir a esta hora y tiene que durar 56 minutos y con este presupuesto y no te puedes pasar, hasta el vestuarista que te dice rosa o verde. Me estoy imaginando que esta mujer se viste de esta manera o de esta manera, o el diseño de producción que te dice las paredes van a ser de este color, ¿tú qué opinas? Entonces, nuestro trabajo es conjuntar todo ese trabajo de la gente creativa que está alrededor y primero tomar decisiones, ¿no? Acompañar esas decisiones para que sean armónicas. Y en este caso, la verdad es que funcionó increíble porque el equipo creativo es espectacular. O sea, la verdad es que yo siempre he pensado que entre más cabezas talentosas tengas alrededor opinando, el trabajo es increíble, ¿no? Al final, les digo un poco, es una decisión, lo llamo una democracia monárquica, siendo la reina el director.
en ese sentido, es bien padre, como el equipo de Como Agua se formó de gente muy talentosa que aportó esto que decía Ana Paula, de traer a hoy una historia que además que competir contra el imaginario de la película. Que ha sido exitosísima siempre. Hay que sobrepasar el libro y sobrepasar la película, claro, y sumar algo nuevo. Es que yo te diría que más quizás sobrepasar es lo que también te viene a la mente, pero para mí es ir adaptando. O te decíamos, fue un fenómeno literario, porque yo me acuerdo de mi mamá y todas sus amigas leyendo Como Agua para Chocolate. O sea, fue un momentazo, ¿no? Ese fenómeno literario que además se tradujo en una gran película. ¿Cuál fue el reto para ti concretamente a nivel narrativa, traer a la posmodernidad esta historia que está llena de aprendizajes, que tiene mucho que ver con la familia, que tiene muchos mandatos sociales, pero esta reflexión intergeneracional que yo te festejo porque sí creo que la resolvieron de una manera muy lúcida, muy clara, sin perder la esencia, ¿no? Pero ¿cuál fue el reto? Las reuniones creativas, adaptarlo a un guión, buscar a las actrices, ¿a dónde encontraron ese reto que finalmente solucionaron de manera increíble? Yo creo que el más difícil, y ustedes lectoras ávidas me dirán sí, no, el más difícil fue cómo hacemos el realismo mágico literario en imagen. O sea, cómo se traduce un género literario que es estrictamente ¿no? O sea, a la pantalla, es porque compites contra la imaginación del ser humano, a lo que para ti fue eso que sucede en el libro, ¿no? Que te dijeron de pronto y en la cocina corrían las codornices, pues eso es realismo mágico. ¿Cómo vamos a hacer para traducir esa característica que además es muy latina? Nos pasaba mucho con los gringos, por ejemplo, que nos decía, pero there's no magic, ¿no? Ellos estaban algunos esperando como si fuera Harry Potter y explicarle así de varita mágica. Eso no es el realismo mágico. No es magia, claro. No es magia, ¿no? Entonces, el reto más grande fue cómo vamos a hacer en escena, animado, junto con el sonido y la imagen, esto que es muy de la literatura, es un género, al final, además, Laura, qué retador. Además, Como Agua para Chocolate en específico, entró dentro del realismo mágico, pero es una hipérbole literaria, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que lo que siente Tita es tan fuerte que lo puede pasar hacia la comida y que esa emoción se traduce en que en los elementos de la comida generan algo en la otra persona, ¿no? O en el ambiente o a su alrededor. Poder hacer ese puente nos costó, creo que fue lo más... Una vez que logramos pasar eso y dijimos, venga, ¿cómo va? De la mano de lo mismo, de un equipo, todo se empezó a acomodar, o sea, todo empezó a caer como en su justa proporción. Pues parecería como que fue así, muy suavecito todo, porque, o sea, se ve ahí, la verdad, muy bien todas estas escenas de que si le cae una lágrima, que si lo hace contenta y cuál es la reacción de los demás cuando lo prueban. Hasta ganas me dieron de cocinar. Así. No, y se ve que si la cebolla, que si el pliegue del vestido, la olla, es un trabajo con mucha textura. Con mucha textura, pero que se yuxtapone también, puedes como ver los olores, o sea, eso no existe, pero te termina pasando, ves los olores, y eso es increíble, eso es muy difícil de lograr. Ese es el chiste, que para nosotros a mí me pasó una cosa que estoy segura que a ustedes, digo, que yo quisiera que les pasara, que era retomarnos a lo que kinestésicamente te pasa cuando recuerdas la comida de tu mamá, o la comida de tu abuela, o cuando te dicen... cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es la que te regresa, la que dices comida casita? Así de, quiero que me hagan, y entonces claro, inmediatamente pega un aroma o pega un sabor que te lleva a una sensación, ¿no? O sea, al olor de la para mí es la cocina de casa de mi abuela, olía a una cosa muy particular, y entonces me empieza a llevar como a cosas y el piso era de este tamaño y este color, y entonces los frijoles que hacían no sé qué, o el agüita de Jamaica que le echaba unos toquecitos de limón, ¿no? Y entonces empiezas a caer en una cosa muy familiar que eso sí creo que conecta con todo el mundo, no importa si eres mexicano, de Dinamarca, de Turquía, de donde sea, la cocina es un espacio tan íntimo y tan evocador de
de sensaciones y de familia, que con eso para nosotros estábamos más que bien servidos. Pues te salió tan bonito que mira, o sea, ya estás en la temporada de premios, Analo, y seguramente vamos a seguir escuchando de ti y de tu trabajo muchísimos años, y además qué orgullo que una mujer mexicana esté dirigiendo este tipo de contenidos, qué orgullo muchas nos debe dar. Muchas felicidades. Oigan, chicas, pues ya tenemos que cerrar nuestro episodio de hoy, pero exacto, yo llevo tratando de hacer eso y no me pelan aquí los cohetes personales. Pero así, pues lo único que siempre me sale son los corazones. A mí nada, oigan. Estamos celebrándote, Analo, Un poco, Gina, tu nada. premio. Ay, lo logré. Muy bien. Muchas gracias, Analo, por acompañarnos hoy. Súper invitadaza de lujo. Gina ¿Dónde podemos ver Jaramillo. cómo va para chocolate, Analo? Vean cómo va para Max, en la plataforma Max, en todo el mundo. Buenísimo. Gina, Yuris. Gracias, gracias a todos ustedes. Gina, recuerden de comentar, a todos los que nos están suscribirse y compartir este episodio y comenten acá. Y díganos lo que quieran, como dice Carlos Solís, el algoritmo no reconoce. No pongan distingue. lo que quieran. Gracias, chao. Aquí nos vemos la próxima semana. Gracias.